Bueno, este es un video para la presentación de mi trabajo en el Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Identidades, Inclusión y Desigualdad, Mundos Conectados, Fronteras Difusas. El trabajo que vengo a presentar se denomina un indicador no sesgado de antisemitismo gubernamental. ¿De qué trata la investigación? El estudio examina cómo ciertos discursos y votaciones gubernamentales en las Naciones Unidas representan formas contemporáneas de antisionismo y antiisraelismo y cómo estos pueden acercarse a la incitación al odio en el plano estatal. El punto de partida de la investigación es la comparación de las votaciones de dos resoluciones en la Asamblea de las Naciones Unidas, la resolución 7723 del año 2022, que equiparó Israel con la Nakba, y la resolución 3379-75, una resolución histórica que equiparó sionismo y racismo, y que después en el año 1991 se revocó. El supuesto de esta investigación es que las votaciones pueden servir como indicadores de antisemitismo gubernamental más allá de las posiciones diplomáticas tradicionales. Porque bueno, esos datos no provienen de muestras, son las votaciones que realizan los representantes en la Asamblea General de la ONU ante determinada temática. Entonces son muy útiles para el análisis de este conflicto, y la metodología que se utilizó es para esta investigación se generó una base de datos que utiliza una combinación de registros oficiales de sesiones plenarias de la ONU, las codificaciones de estadísticas de la ONU para los países del mundo, el índice de democracia y el índice de desarrollo humano también se utilizó, los datos demográficos sobre población según religión, y la membresía de los países votantes a la Organización de los Países No Alineados y a la Organización de la Cooperación Islámica. Y también se utilizaron estudios presidenciales y sobre representantes ante la Asamblea General de la ONU para bueno, justamente porque es un indicador de antisionismo gubernamental, y entonces se analizaron estadísticas descriptivas, regresión logística multivariada y análisis de discurso. Los discursos que quedan registrados en las plenarias. Los hallazgos principales de este trabajo es que el voto contrario a Israel en la ONU se correlaciona con mayor proporción de población musulmana en el país, membresía al movimiento de países no alineados, membresía a la Organización para la Cooperación Islámica, y menor índice de desarrollo también se correlaciona con el voto contrario a Israel. Estos patrones sugieren que factores ideológicos, identitarios y religiosos polarizan estas votaciones y permean a la sociedad en su conjunto, incidiendo en el incremento del antisemitismo a escala global. Las implicaciones que podría tener esto es que el estudio advierte sobre la difusa frontera entre la libertad de expresión diplomática y la incitación al odio, cuando los estados adoptan discursos que deslegitiman a otro estado-nación dentro del seno de las Naciones Unidas, en esos debates, ¿no? Y el riesgo de que el antisemitismo gubernamental se normalice bajo el lenguaje de la política exterior. Entonces,
se observa ese riesgo. Y en resumen, se pueden presentar estos datos muy sintéticamente de los resultados de la votación a favor de la resolución 3379, que igualó el sionismo a racismo en 1970 digamos en aquel momento del pasado y se observa que el resultado de la votación a favor de aquella resolución que igualó el sionismo al racismo ha superado la cifra de estados que votó la resolución, ha sido superado por la cifra de estados que votó la resolución 7723 que igualó Israel a Nakba, respectivamente 72 y 90. Ahí se puede ver claramente este aumento, y que podría ser un indicador de aumento de antisemitismo a nivel global. Un panorama conciso sobre el antisemitismo gubernamental se obtiene cuando se agrupan los estados que en 1975 y 1922 reiteraron su voto contra Israel. El grupo de 46 países se concentra principalmente en Asia y en África. Lejos se posiciona América con 3 países y Europa con 1. Y aquí en esta tabla se ven los estados miembros de Naciones Unidas que votaron a favor de la resolución del 10 de noviembre del 75 y de la resolución 7723 del 30 de noviembre del 2022, ordenados según continente y región. Y ahí se observa cada uno de los países que participaron, que votaron a favor. Estados que han firmado y adherido a la Convención Internacional contra la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, pero que no realizaron acciones acordes con los compromisos asumidos conforme el derecho internacional, ahondando el conflicto. Resaltan los más de 50 años de ratificación de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial de países como Irán, Irak, Siria, Egipto y Líbano. Bueno, allí se detalla las votaciones del año 75 y del año 2022. No hay mucho para agregar al respecto. Y en cuanto a la conclusión, hacia 2022 el voto de un grupo de países polarizados confirma la necesidad de reforzar los objetivos de desarrollo sostenible, inversión en desarrollo sostenible, paz para la región, paz que ha sido soterrada, como lo indica la prueba de umbral que sobrepasó el límite mediante la conjunción del estatus gubernamental y el derecho a voto en la Asamblea General, retardando el logro del ODS 10 para reducir la desigualdad en los países y entre ellos el ODS 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuenta. Bueno, entonces allí se hace una comparación entre el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Se está construyendo un túnel y una estación para una línea de metro que proporcionará un sistema de transporte más seguro y sostenible en Lima,
Perú, es decir, un ejemplo. Y otro ejemplo sería el ODS, en torno al ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La guerra de Israel que sostiene contra los túneles de Hamas, bueno, están representados en esa imagen, y la gran problemática que tiene esto, porque es decir, de todas maneras la inversión se produce, ya sea para construir una estación o un túnel para un subte, pero un túnel para eliminar o tener acceso a poder eliminar a todo un grupo de población que está limítrofe a digamos, a la zona de Gaza. Entonces es una pregunta que no, porque el gasto se produce de todas maneras. Entonces, bueno, y allí están los datos bibliográficos del trabajo, que fue publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, gracias por su atención y por la posibilidad de presentar este trabajo en este congreso.